Bueno, para los que vienen por primera vez, por lo general los jueves estamos en estudio bíblico, libro por libro, verso por verso, capítulo por capítulo, verso por verso, ¿ok? Entonces, el día de hoy estamos estudiando el libro de Isaías y llegamos con la ayuda de Dios hoy al capítulo 25. ¿Quién recuerda un poquito de lo que hablamos el capítulo anterior? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda que hablamos el capítulo anterior? Qué buena memoria. Les voy a recomendar unas vitaminas para la memoria muy buenas. O por lo menos tomen ginkgo biloba. Estamos hablando, la última sección que estudiamos tenía que ver con juicio a algunas naciones que eran circunvecinas de Jerusalén, y ahora estamos ya hablando de un juicio a nivel mundial. Bájame poquito, Max, por favor. Bájame poquito nada más. Ok, entonces esta nueva sección, a partir del capítulo 24 empezamos a ver juicios a nivel mundial que, según todos los eruditos y por algunas cosas que encontramos aquí, parece ser que van a tener cumplimiento en un futuro, no en el tiempo de Isaías, sino al futuro. Entonces, en esta nueva sección estamos viendo eso, es decir, el final de todas las cosas, y en este capítulo 25 tenemos un poco más de detalles de cómo será ese final. Y probablemente Isaías se está refiriendo al tiempo cuando Cristo establezca su reino sobre la tierra, y según el relato que vamos a leer, va a haber una gran fiesta para los justos, y una de las cosas que sobresalen en esta gran fiesta es que Dios va a destruir la muerte para siempre. Y eso es algo que nos deja bien claro que serán acontecimientos en el futuro, ya que la muerte aún existe, ¿verdad que sí? Pero Dios va a destruir la muerte. Juan menciona lo mismo en Apocalipsis, y obvio, Apocalipsis es el libro de las revelaciones finales para el mundo, son acontecimientos a futuro. Este capítulo es un canto de alabanza, hay varios cantos de alabanza en este capítulo que vamos a leer, por los juicios de Dios, y parece ser que lo canta el pueblo de Dios, que por fin reconoce a Jesús como su Mesías, o el remanente que permaneció fiel, pero también podemos entender en una parte de esto que son los gentiles y el pueblo judío que están cantando alabanzas a Dios por sus juicios. Así que los primeros versos son un canto de alabanza en el cual alaban a Dios por esta situación que estamos a punto de ver, por los juicios de Dios. Y es difícil alabar a Dios por sus juicios, ¿verdad? Lo alabamos por sus proezas, por las cosas bonitas que hace, pero por los juicios a veces es difícil para alabarlo. Pero vamos a leer del verso 1 al 5 para empezar. Dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en un montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ninguna jamás sea y nunca jamás sea reedificado. Apágame esta luz de aquí arriba, ¿no, Max? Por eso te dará gloria el pueblo, gracias. El pueblo fuerte te temerá, la ciudad de las gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como el turbión contra el muro. Como el calor en un lugar seco, así humillará el orgullo de los extraños, y como calor debajo de la nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Señor, gracias te damos por esta porción, te pedimos que nos ayudes, Padre, a guardarla en nuestro corazón, a pensar en esto, Señor, a ponerlo por obra, Señor, a tratar, Señor, de ser mejores creyentes, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, comienza hablando de que están alabando a Dios por sus maravillas y por sus consejos antiguos. Y este primer verso contiene elementos que deberían estar presentes en todo canto de alabanza, ¿verdad? Ahí los tenemos, ¿verdad? Alabaré tu nombre, te exaltaré, porque has hecho maravillas. Cosas como esas son los que debe contener un canto de alabanza. Ahora hay muchos cantos de alabanza que dicen todo menos alaban a Dios, ¿no?
Entonces, estos son elementos que deben estar en los cantos de alabanza. Y lo primero que declara es que reconoce a Jehová como su Dios, en el verso 1, ¿verdad? Jehová, tú eres mi Dios. Y después comienza con la alabanza: te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmes. ¿Ok? Entonces, lo primero que reconoce es que Jehová es su Dios, y después continúa con la exaltación, la alabanza de su nombre. Y las alabanzas, estas alabanzas van a ser entonados por los justos a través de la historia del mundo. Cuando Isaías está hablando en primera persona, que dice exaltaré, te alabaré, te exaltaré, no representa exactamente a Isaías, sino a todos los redimidos de Dios. Y después nos da la razón del porqué de sus cantos a Dios. Y la razón del porqué de sus cantos es porque ha hecho maravillas. Y estas maravillas, por lo que lo están alabando, consisten en los juicios del mundo. ¿Sí? Consisten en, o sea, el pueblo de Dios y el remanente, los redimidos de Dios, están alabando a Dios porque Dios acabó con la maldad en el mundo. Es decir, porque Dios mandó destrucción a algunas naciones y a algunos lugares. El final de la maldad, la destrucción final de las naciones incrédulas y perversas, todas esas naciones que van a estar desviadas de Dios, sumidas en el orgullo y la soberbia. Y este canto podría ser de los justos delante de Jehová, o de todas las naciones y sus redimidos. Y luego habla de tus consejos antiguos, son verdad y firmes. Y aquí podríamos traducir como: tú lo planeaste desde hace mucho tiempo y ya se ha cumplido. El final del mundo está planeado desde hace mucho tiempo. Dios está esperando solamente, no ha llegado a esa parte final, porque Dios está esperando que toda la gente venga al arrepentimiento. Dios está esperando en su gran misericordia que muchos más se vuelvan a Él para no ser destruidos. Y esa es labor de la iglesia, el llevar la palabra de Dios, el estar predicando el evangelio, porque Dios quiere alcanzar a muchos más antes de que llegue el final. Es inevitable el final. Jesús habla del final, la Biblia habla del final, todo se habla de un final. ¿Cuándo va a ser? No sabemos, ¿verdad? Pero cuando llegue Jesús en su segunda llegada, y que ahora no venga como siervo, sino que venga como Señor de señores y Rey de reyes, va a haber un juicio a las naciones. Eso es algo que va a pasar, y que quizás tú y yo no lo veamos, porque si estamos en la teología correcta, entonces la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. ¿Ok? Muchos de nosotros quizás vamos a morir, otros van a quedar vivos, pero dice que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entonces, bueno, va a haber un final. Y luego habla de una ciudad que se convierte en un montón, es decir, que se convierte en ruinas. Verso 2, habla de una ciudad que se convierte en montón, es una ciudad fortificada y se convierte en ruinas. Y nadie más podrá reedificar esta ciudad. Y podríamos pensar en el contexto inmediato que se refiere a la caída de la Gran Babilonia, de la Babilonia antigua, y en un sentido a una futura Babilonia. No sabemos qué ciudad podría ser, pero también podría ser un sistema de gobierno, algo que está, como dice, fortificado, que es impenetrable, que es algo que simboliza, pero esto simboliza la destrucción de todo el orgullo y soberbia de las naciones y sus habitantes. Como indicamos en el capítulo anterior, esa ciudad no es específica cuál es. Se trata de una ciudad que está teniendo un auge, un imperio, y que constituye en una ciudad donde vive gente arrogante y que usurpa la gloria que pertenece a Dios. Y luego dice el versículo 3, en contraste, todo esto dará gloria al pueblo fuerte, temerá a la ciudad de gentes robustas. Por eso te dará el gloria el pueblo fuerte. El pueblo de Dios fortalecido va a dar gloria a Dios, y los pueblos o naciones fuertes, en ese tiempo, los que estén en el poder, reconocerán que Dios puede destruirlos o bendecirlos. Y luego viene un versículo muy interesante que es el verso 4,
donde dice fortalece al pobre, dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Un gran viento, así un azote. Ahora, está hablando de los pobres que sufrieron violencia, los pobres que fueron oprimidos, y podría estar hablando del pueblo antiguo de Dios, y en un sentido futuro a los creyentes perseguidos. Sin embargo, lo que podemos encontrar es que a Dios le preocupan los pobres, los afligidos y los perseguidos, y es de alguna manera Dios un refugio para ellos. Cuando estamos en desventaja o se nos oprime, volvernos a Dios nos ayuda para recibir consuelo. Y aquí se reconoce la protección del Señor para los débiles, pero no hay que confundir, ser pobre no es clave para la salvación. Ser pobre no es clave para la salvación, porque muchos piensan que solamente el pobre es el que tiene a Dios, el pobrecito, ¿verdad? El que vive una vida de carencia. No es así realmente, ¿no? Porque aún el Señor destruirá a los pobres que le rechacen o que no le conozcan. Aún Dios va a destruir a la gente pobre que cometa inequidades, gente que aún no está bajo el pacto de la gracia. Así de que la condición social no es la que te lleva al cielo. Lo que te lleva al cielo es tu relación con Cristo, el que lo hayas aceptado como tu Señor y Salvador. El calor que se presenta aquí representa la ira o persecuciones de los pueblos que están en contra del Señor. Y después habla el verso 5 de un calor seco. Y aquí se describe la destrucción y usa un lenguaje figurado. Y ese es como un calor en el desierto y es la manera que será humillado el orgullo de los que las naciones soberbias que no pertenecen al pueblo de Dios, y estas naciones se va a marchitar su orgullo y su soberbia, y no habrá renuevo, dice ahí. Y la figura es de una planta que muere bajo el calor sin agua y que ya no tendrá renuevo, algo que se muere y que no retoña. Y el Señor va a proveer la protección contra la persecución infligida a los justos en los tiempos finales. Ahora vamos a leer del verso 6 al 12 para terminar el capítulo. Dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Y destruirá la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado, y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en el monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en Muladar, y se extenderá su mano por medio de él, como le extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá fortaleza de sus altos muros, lo humillará, le echará a tierra hasta el polvo. Ahora viene un contraste y nos habla que con la destrucción que aquí tenemos va a haber un banquete de manjares. ¿En dónde? Y dice en un monte. ¿Y qué monte será ese? El monte Sión. Y es parte de un simbolismo que presenta a Dios honrando, más bien Dios siendo honrado en una celebración internacional que Él ha convocado. Y aquí tenemos una profecía maravillosa. Dice que todos los pueblos, ¿verdad? Dice todos los pueblos, banquetes, manjares suculentos. Se menciona 2 veces el vino ahí, el vino purificado y el vino, ¿cuál es el otro, perdón? Refinado, es decir, añejado. Entonces aquí se menciona a todos los pueblos y están gentiles y judíos juntos y se unen en un banquete de Dios para celebrar. ¿Sabes qué están celebrando? ¿Qué están celebrando? La destrucción
de todas las naciones paganas. Y el gozo de la eternidad con Él. Y entonces indica que Dios quiere, todo esto indica que Dios quiere que su mensaje de salvación llegue a todo el mundo, no solo a los judíos. Y durante esta fiesta Dios va a hacer algo increíble. ¿Qué es lo que va a hacer? Destruirá la muerte para siempre, ahí mismo en ese monte. Destruirá en este monte la muerte para siempre. Y después enjugará el Señor toda lágrima, todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Está increíble eso. ¿Ves? Una vez que Dios haya establecido su reino y todo, dice que Él va a terminar con la muerte. La gente que participa en este gran banquete, ¿sabes quién es? La gente que ha vivido por fe, la gente que ha esperado en el Mesías Salvador. Isaías describe acontecimientos en Sión que están asociados con la segunda venida del Señor. Y esto incluye un banquete de manjares suculentos y vinos purificados y gruesos tuétanos y vinos refinados. Es decir, los mejores productos de la tierra estarán disponibles en este banquete. Pero también representan bendiciones espirituales sobre todos los justos. Y otra cosa que va a pasar también es que va a caer un velo de oscuridad. Se quitará de las mentes y de la gente, de todas las naciones, se va a abrir una vida espiritual. Va a caer un velo que estaba puesto encima de la gente, va a caer una cobertura que estaba en gente de la gente. Y Isaías está explicando que va a quitarse la oscuridad de las mentes de las personas. Isaías explica que la victoria de Cristo sobre la muerte, para aquellos que comprendieron y apreciaron su obra y su muerte de resurrección, va a haber esta revelación. La salvación no solamente es hacer una oración, ¿ok? Hay muchos que dicen que ya me convertí en salvo porque hice una oración. No, la salvación es entender perfectamente la obra de Cristo, es su obra de muerte y resurrección, saberlo realmente lo que Él hizo por ti, cómo fue desde el Antiguo Testamento, cómo está representada esta obra de Cristo hasta llegar a su culminación en el Nuevo Testamento, y qué es lo que Dios hizo a través de Cristo. Entonces, cuando esto sucede, Él destruye en este monte la cobertura con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que se ha extendido sobre todas las naciones. Es decir, una cobertura y un velo de ignorancia que está sobre la gente, pero cuando aparece Cristo viene una revelación mundial, una revelación espiritual. Vamos a entrar en una etapa espiritual durante el reinado de Cristo increíble. Y esto significa que todos van a tener conocimiento de los cielos y de las cosas espirituales, y será abierto para todo pueblo. Como si un velo se hubiera quitado de sus mentes, de repente la humanidad va a entrar en un estado espiritual como nunca lo ha estado. Y eso va a ser durante el reinado de Cristo. Ahorita la humanidad, mucha gente no tiene conocimiento de las cosas de Dios, mucha gente no tiene conocimiento de que hay un espíritu, mucha gente ni siquiera entiende lo que hizo Cristo. Mucha gente solamente conoce a Cristo como una religión. Y lo tienen en sus casas, en cuadros y en crucifijos y toda esa cosa, pero no entienden realmente el sacrificio de Cristo, lo que vino a hacer y lo que va a hacer cuando Jesús aparezca por segunda vez, cuando la tierra entre en una etapa de vida espiritual. Entonces la revelación será abierta, esa revelación estará disponible para todos, y comienza en el monte Sión, gentiles y judíos que vivieron por fe esperando al Mesías Salvador. Habla de destruir la muerte, y esto es muy espectacular. O sea que Cristo ya venció una vez a la muerte en su resurrección, pero ahora va a tener victoria sobre la muerte, y significa que su sacrificio, que lo que hizo Jesús, lo que logró Jesús en la cruz, vence a la muerte para siempre. Y por eso decimos que en Cristo tenemos ¿qué? Vida eterna en Cristo. El hecho de que el Señor enjuga toda lágrima de los rostros indica también que la influencia de su sacrificio, que la salvación se extiende aún más allá de la victoria sobre la muerte.
y de pagar el precio de pecado por nosotros. Lo que quiere decir que cualquier clase de sufrimiento humano puede ser aliviado por el sacrificio de Cristo si aplicas la fe a tu vida y si pones en práctica la obra y las palabras de Cristo. Cualquier clase de sufrimiento puede ser llevado a los pies de Cristo y entregarlo. ¿Okay? La frase donde dice que va a destruir a la muerte está completada porque dice porque Jehová así lo ha dicho. Después de todo esto, quitará la afrenta de su pueblo de la tierra. ¿Por qué? Porque Jehová así lo ha dicho. Y esto es como un certificado de que Jehová va a hacer todas las cosas que están escritas en este libro. Es un decreto de Dios. Y aquí también lo único que podemos pensar es que Jehová es el mismo que Jesucristo, que Él realiza el sacrificio perfecto y Él lo está revelando a Isaías. El sufrimiento de Cristo en el Getsemaní, su sacrificio en el Gólgota, proporcionan todas esas incomparables bendiciones en todo género humano, siempre y cuando nosotros aceptemos a Cristo de manera consciente como tu Señor y Salvador. El sacrificio de Cristo quita el pecado, quita el dolor, la vergüenza y la culpa de los pecadores. La victoria de Cristo sobre la muerte por medio de su sacrificio, junto a la promesa de que enjugará la lágrima de todo creyente, es un tema que es frecuente en las Escrituras. Si me acompañas a 1 Corintios 15, vamos a encontrarlo ahí también. 15, versículo del 54 en adelante. Ponlo en la pantalla por los que no encuentran rápido. Dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que maravilloso, ¿no? Dice: ya no hay muerte para quien está en Cristo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ha desaparecido para aquel que está en Cristo. Cristo ha vencido a la muerte. Así que, hermanos, dice el 58, así que, hermanos míos amados, estar ¿qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Okay? Dice: como tú sabes que tienes vida eterna y que para ti la muerte ya no está decretada, tienes que estar firme y constante en la obra de Dios siempre. ¿Okay? Y luego en Apocalipsis 7, por favor, acompáñame ahí. Verso 17 de Apocalipsis. Aquí está otra vez, dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua de vida. Y dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más llanto. Pero para esto primero tiene que venir un juicio de las naciones, ¿ves? Dice: no va a haber llanto, no va a haber lágrimas, no va a haber enfermedad. Y luego acompáñame a Apocalipsis 21. Qué maravilloso es saber que Dios, dice, como que Él mismo va a quitar las lágrimas de tu rostro, ¿no? Aquel sufrimiento que pasaste, todo lo que hayas pasado, Dios mismo va a decir: se acabó el sufrimiento. Se acabaron los problemas, se acabó lo difícil de la vida, la aflicción de la vida en la presencia de Dios. Y 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y luego el 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí hago yo nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras, ¿qué son qué?
también fieles y verdaderas, como lo acabamos de leer ahorita, ¿no? Tus testimonios, ¿verdad? Tus antiguos consejos son ¿qué? Firmes y verdaderos, dice. A Juan le dice, cuando está en ese éxtasis en la isla de Patmos, Dios le dice, escribe estas cosas, porque son ¿qué? Fieles y verdaderas. Y qué bonito es que podemos leer esto en la Biblia, donde dice que Dios va a enjugar las lágrimas de todos ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, porque el mundo va a pasar, todo va a pasar, lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios y Dios. Pero todo esto va a pasar, y un día vamos a estar delante de Dios en una gran multitud cantando esas alabanzas, porque sus juicios son maravillosos, fieles y verdaderos, porque Dios va a traer una destrucción a toda la maldad del mundo, a todo el orgullo del mundo, a todos los soberbios, a las grandes naciones y imperios que se van a levantar, a los sistemas comerciales, a los sistemas políticos. La tecnología se está comiendo al mundo, ¿ves? Y hay naciones que cada vez son más poderosas, y su soberbia y su orgullo es como que somos indestructibles, somos invencibles, nadie va a poder con nosotros. Y están haciendo sus movimientos políticos, comerciales, y va a haber sistemas religiosos que van a caer. Ya lo hablamos, que van a caer sistemas religiosos, ya hablamos que van a caer sistemas comerciales, ya hablamos que van a caer sistemas políticos, y todas esas naciones que no creen en Dios. Hay naciones, no me consta, pero me ha dicho gente que ha estado, que hay naciones en Europa que tienen una economía tan efectiva, y que la gente vive de una manera tan holgada y todo, que en algunos lugares dice, aquí no necesitamos a Dios. Hay naciones que no creen en Dios, que son ateas. ¿Sabían eso? Hay naciones que no creen en Dios, y hay otras que tienen dioses falsos. Y Dios va a venir a destruir a todo ese sistema también, ¿no? Toda esa soberbia, todo ese orgullo. Es decir, sin Dios no podríamos hacer nada, porque el hombre había caído desde un principio. Y el hombre no puede hacer nada ni merecer nada por sí mismo. ¿Lo creen? ¿Creen que hay alguien que merezca algo por sí mismo? Hablando de las cosas celestiales, ¿no? O sea, que Dios diga, eso querría decir que alguien se puede salvar por sus buenas obras o sus buenos actos. Y puede haber gente que diga, yo soy una persona muy buena, yo no me meto con nadie, no he matado a nadie, yo no soy tranza, cosas como esas, ¿no? Pero la Biblia dice que aún tus buenas obras sin Jesús vienen a ser como trapos de inmundicia. Entonces el hombre había caído y no merecíamos nada por nosotros mismos. Solamente en los padecimientos de Cristo, en su sacrificio para expiar los pecados del mundo, y mediante la fe y el arrepentimiento, es que nosotros vamos a poder estar delante de Cristo en ese gran banquete. Para algunos relacionan este banquete con la cena en el cielo, con las bodas del Cordero. ¿Okay? Entonces vamos a poder estar en ese gran banquete donde va a haber buenos vinos y lo mejor de todos los productos, y vamos a estar una multitud, judíos y gentiles, alabando a Dios por sus juicios. Y la canción va a ser, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré porque has hecho maravillas, tus juicios son verdaderos y fieles. Wow. Y este es un aspecto muy importante de la expiación de Jesucristo. Quien no tenga fe y no llegue al arrepentimiento no puede estar delante de Jesús cuando esta multitud esté alabando ahí. Entonces es muy fácil decir, yo soy salvo porque ya hice una oración, ¿no? No, la salvación se demuestra con fe en el sacrificio de Jesús, el arrepentimiento, y el arrepentimiento quiere decir que empiezas a vivir de una manera diferente y que pones por práctica la palabra de Dios en tu vida. Por medio de nuestra fe en Jesucristo tenemos
disponible el consuelo infinito en la eternidad para cualquier sufrimiento, porque ya no va a haber lágrimas, no va a haber sufrimiento, no va a haber nada. Y cuando Dios habla y dice, es porque Jehová lo ha dicho. Cuando Dios dice esto va a ser, se cumple. Isaías está profetizando acerca de un futuro que vendrá, aunque también está hablando de algo inmediato, la caída de Babilonia. Cuando nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, como lo expresa la Biblia, y aplicamos la palabra de Dios y hacemos nuestras las promesas de Dios por medio de la obediencia, como lo dice la Biblia, entonces Él nos escucha y responde a nuestras peticiones. Y la suprema victoria de Dios será cuando derrote a la muerte de una vez por todas y todos sus fieles, sus redimidos, tengan vida eterna. ¿Okay? Porque la muerte aún es vigente. La muerte todavía está decretada, pero cuando Dios aparezca y cuando estemos en la presencia de Dios no existirá la segunda muerte, ya no habrá. Y luego el versículo 9 es muy interesante porque dice, fíjate lo que dice: le hemos esperado en aquel día, he aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces, aunque dice el nombre de Jehová, ¿con quién lo está relacionando inmediatamente? Con Jesús. El versículo está diciendo que en el pasado fue Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, el creador del cielo, de la tierra, que vino y que murió en la cruz. ¿Okay? Aquí hay una referencia clara a Jesucristo. Dicen algunas religiones que Jesús y Jehová no es lo mismo, pero nosotros creemos que Jesús es Jehová. Dios hecho carne. Así es de que el Antiguo Testamento dice Jehová, pero nosotros en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús que murió en la cruz y se levantó al tercer día para darnos la victoria sobre la muerte, porque Él es el único que tiene poder para vencer a la muerte y para enjugar toda lágrima. Entonces, la identidad del Señor Jesucristo fue bien comprendida por los profetas del Antiguo Testamento. Ellos sabían que vendría un Mesías Salvador. Y todos los profetas del Antiguo Testamento y todas las leyes de Levítico y la Pascua y todo eso, y todas las fiestas de los judíos, todas apuntan a Jesús. Y luego el verso 11 y 12, es muy, muy interesante este verso, porque aquí vuelve a mencionar a Moab. Y si recuerdas, en capítulos anteriores ya habíamos visto el juicio de Moab, ¿se acuerdan? ¿Y por qué fue juzgado Moab? Por su soberbia. ¿Se acuerdan? Cuando leímos el juicio de las naciones cercanas. Dice, porque la mano de Jehová reposa en el monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollado la paja en el muladar, y extenderá su mano por medio de él, como le extiende el nadador para nadar, abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de sus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta polvo. Ok, vuelve a tomar a ejemplo como a Moab. Y Moab es un símbolo, porque ya Moab ya fue destruido, ¿se acuerdan? Ya habló de la destrucción. Y Moab es un símbolo de la destrucción de los opositores modernos de Dios, o sea, de los que se van a oponer a Dios en el futuro. Y sugiere que la destrucción de esta moderna Moab podría ser el punto donde comenzaría la destrucción de toda la maldad antes de la segunda llegada de Cristo. Moab representa a todos los pueblos incrédulos, y esos pueblos incrédulos no van a experimentar la salvación de Dios, no la van a tener. Entonces, todos esos sistemas van a caer cuando se consume la salvación de Dios.
Moab es un símbolo de todos los que se oponían a Dios y eran rebeldes hasta el final. Moab fue el enemigo de Israel por muchos años y ahora lo usa como un ejemplo para poner dentro de eso, enmarcar a los futuros enemigos de Dios como si fueran esos moabitas que cayeron por su soberbia. ¿Okay? Y luego dice la paja en el muladar. ¿Qué es la paja en el muladar? Pues es paja en lodo, ¿no? En un lugar lodoso. Y dice que estas naciones van a ser pisoteadas como se pisotea la paja en el lodo y se empieza a hacer un terreno fangoso. Y alguien que se hunde en ese lugar dice que hará esfuerzos para salir como un nadador. Dice, va a extender su mano como un nadador y va a tratar de nadar ahí. Pero todos sabemos que en el lodo, en el terreno fangoso, pues no se puede nadar por muy buen nadador que seas. Entonces nadie logra salir de ese lugar. Y dice que de esa manera será batida la soberbia. ¿Y qué dice? Y la destreza de sus manos. ¿Qué más? Y abatirá la fortaleza de sus altos muros. Ahí habla de sus fortalezas. Pero cuando dice abatirá sus manos, está hablando de que toda la soberbia de estos pueblos será hundida, como si lo hundieran en un muladar así, en lodo, y van a tratar de salir con sus recursos. Los recursos del mundo van a tratar de salir del juicio de Dios. Muchos van a tratar de evitar el juicio de Dios usando sus recursos de naciones poderosas y todas esas cosas. ¿Y sabes quién va a poder pelear contra Dios? Ninguna nación, por poderosa que sea, va a poder pelear con Dios. Entonces lo que está diciendo que una vez que estén en el fango, intentarán salir con sus recursos de nación poderosa, pero lo único que van a pasar es que van a ser abatidos en su soberbia y todas sus fortalezas, es decir, todo su ejército, todas sus fortalezas militares van a caer, porque toda actividad militar va a cesar cuando se consume la salvación de Dios. Ningún ejército va a poder hacerle frente a Dios, porque Dios va a venir con su ejército de todos los santos. Isaías dice que todos los pueblos van a estar delante de Dios en ese gran banquete. ¿Y sabes qué van a estar haciendo? Alabándolo por sus juicios. El profeta también, Jeremías, ¿te acuerdas? En su libro dice, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto? Llorando y clamando a Dios, ¿hasta cuándo va a llegar? ¿Cuándo van a ser juzgadas estas naciones impías? ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar esto? Muchos profetas le lloraron a Dios y le pidieron, ¿cuándo vas a mostrar esto? ¿Cuándo vas a acabar con la opresión de tu pueblo? Y aquí dice que Él va a acabar con la opresión de su pueblo, que va a quitar la afrenta de su pueblo, porque Jehová así lo ha dicho. Un día el pueblo de Dios que ha sido afligido y perseguido va a estar delante de Dios cantando alabanzas, porque Dios le dio su merecido a las naciones paganas que afligían al pueblo de Dios. Ahorita nosotros estamos tranquilos, ¿verdad que sí? Puedes decir en cualquier lugar, yo soy cristiano y no pasa nada. Pero llegarán tiempos en donde ser cristiano sea causa de muerte. Hay países ahorita ya en donde ser cristiano te llevaría a morir. Y entonces se manejan por debajo del agua, ¿verdad, Raúl? De hecho, no nos vamos tan lejos, ¿verdad? Aquí en México, ahora que anduvieron por allá, había lugares donde ser cristiano te podría costar la vida, ¿no? Y dice, ¿cómo si somos el pueblo de Dios? ¿Que Dios no nos va a defender? Sí, nos va a defender, pero todo va a ser en su tiempo. Y un día vamos a estar cantando alabanzas en frente de Dios. Entonces, todos los pueblos están alabando a Dios por sus juicios y por la salvación. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Alabamos a Dios? ¿Entendemos la salvación de manera consciente? ¿Vivimos alabando a Dios por eso? ¿Entendemos que va a haber un juicio? ¿Estamos llevando el evangelio a todos aquellos que no lo conocen? ¿Estamos trabajando en la gran comisión o no? Algunos dicen, no, es que no hacemos, todos somos evangelistas de tiempo completo. No necesito hacer una campaña de evangelismo.
Todos pueden salir a evangelizar, todos tienen conocidos, todos tienen amigos, todos tienen trabajo, todos pueden hablar de las maravillas de Dios, ¿o no? Hagámoslo, porque vendrá el tiempo en que ya no habrá tiempo para esas cosas. El juicio. ¿Te acuerdas cómo se llamaba uno de los hijos de Isaías, cómo comienza el libro? El despojo ya está cerca. ¿Ok? El despojo ya está cerca. Entonces, compartamos la palabra de Dios, ¿sí? Da de gracia lo que recibiste de gracia, porque a eso nos llamó, a llevar su palabra a todos los rincones de la tierra, ¿ok? Dios los bendiga. Dale un aplauso bien fuerte al Señor.